Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Empodérate. Mi nombre es Adriana Casares, creadora y fundadora del programa Pol Terapéutico Casia. Y como siempre, estoy acompañada de mi fantabulosa cofundadora, Pelita Yáñez. Muchísimas gracias, Adri, a nuestra queridísima coach de hierro. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener nuevamente a un queridísimo bowler que nos ha dejado con el ojo cuadrado por toda el conocimiento que tiene, por toda la práctica que tiene, por ese ritmo de vida Sí. que de veras, nada más me lo platica y ya me cansé. Exactamente. Bienvenido, Fer. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto estar aquí, pues poder compartir todo lo que yo sé, especialmente en esta rama en lo que se refiere a esta rama deportiva y haciendo referencia al polo en este caso. Muchas gracias, Fer. Y bueno, déjenos contarles que, bueno, como lo vimos en su entrevista, pues Fer, aparte de todo, es doctor. Entonces, hoy nos viene a platicar específicamente de todas estas cuestiones de el POL con respecto a la salud, o sea, cómo nos beneficia la práctica y pues nos va a explicar así, ahora sí que literalmente con manzanitas, para que no crean que es bien fácil y que damos nada más giritos, o sea, toda la actividad que nosotros tenemos tiene un beneficio en la salud y bueno, pues ahorita lo vamos a conocer. Perfectísimo. Entonces, ¿hay algún tema por el que gustan empezar o me extiendo así, explayado? Tú extiéndete como las verdolagas, ¿no? No pasa nada. Perfectísimo. Ya Nada te iremos ahí interrumpiendo si se nos atora algo. Perfectísimo. Bueno, de entrada, como ya se les había comentado, yo soy médico, soy anatomopatólogo, es decir, los que vemos las biopsias, ya tengo una especialidad, pero la medicina general creo que nunca se deja de lado. Y hay algo que sí tenemos que saber, ¿no? Los médicos generales bueno, quienes lo ejercemos, estamos conectados con varias áreas: nutrición, psicología, rehabilitación, incluso deportes, ¿no? Son las áreas con las que nosotros tenemos que empatizar para poder canalizar a los pacientes adecuadamente. Y sí, de hecho, sí está comprobado que médicos que quienes hacen ejercicio, pues lo recomiendan con muchísima mayor claridad y facilidad. Bueno, ahora de entrada, ¿por qué el pole precisamente o qué tiene de beneficios en comparación con lo que vemos, por ejemplo, con otros deportes? Bueno, vamos a suponer el gimnasio, ¿no? Este, Como yo creo que ya todos sabrán, nuestra población mexicana está constituida por tiene mucha prevalencia en lo que es diabetes mellitus tipo 2 o enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión. Y bueno, mucho se ha dicho que el ejercicio, sobre todo el de fuerza muscular, controla lo que es la glucemia. En otras palabras, es un buen controlador para la diabetes, más allá incluso de los medicamentos como la metformina que nosotros hemos oído. Entonces, pues es un excelente complemento. ¿Por qué? Porque el músculo no requiere insulina para usar la glucosa. En otras palabras, generar masa muscular, cualquier ejercicio que genere músculo, puede ser un excelente complemento para el control de enfermedades como la diabetes. Mito muy clásico. Por ejemplo, si una paciente tiene osteoporosis o indicios de osteoporosis, ¿puede hacer POL? Porque esa es una de Sí. las dudas que se han presentado. Lo adecuado es generalmente hacerlo desde antes de que esto aparezca. Ahora, ¿por qué el POL puede ayudar en este caso? Bueno, los huesos tienen varios receptores, tienen indicadores, es decir, si los huesos reciben un estímulo de fuerza, entonces lo que harán es fortalecerse, sobre todo las pacientes que ya han cruzado la parte de la menopausia y que ya no tienen los estrógenos para reconstituir los huesos. Entonces, pues el POL, por ejemplo, en este caso puede ser un excelente acondicionador para los huesos. Pacientes que ya tienen osteoporosis, creo que sí tienen que ir de la mano con un fisioterapeuta, pero ¿será esto un impedimento para practicar la disciplina al 100%?
Lo más probable es que no, lo más probable es que tengamos que empezar por figuras mucho más sencillas, Ujú. pero no será un impedimento, ¿no? Ujú. Sí, En- perdón, Fer, una pregunta. Y en este caso, ¿hay alguna enfermedad o algún ujú. padecimiento que no sea, que de plano te digan no puedes practicar pole? Esa es una muy buena pregunta. Y es que yo creo que, ahora sí que dijeran los abogados y los psicólogos, depende, ¿no? Exactamente, depende mucho de las circunstancias. Particularmente enfermedades que yo podría, quizás relacionar con que no se pueda practicar pole, algunas que se me vienen a la mente en este momento, algunos trastornos neurológicos ya en etapas avanzadas, como el síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, ¿no? Dos pacientes, sobre todo que, bueno, aquí sí sería interesante un trastorno alimenticio quizás con repercusiones bastante severas, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el pole dance requiere demasiada energía y sobre todo pues es un deporte en el que estamos en observación completa del cuerpo, ¿no? Entonces, dependiendo de las características de ese trastorno, quizás habría ciertos impedimentos, ¿no? Yo creo que no puede haber al 100% una enfermedad que digamos así esto es contraindicación, o sea, casi siempre por eso tenemos que ir de la mano con el médico en cuestión, ¿no? Pero así al 100% creo que más dependería del contexto que de por sí sola la enfermedad en sí. Oh, qué interesante, Fer. Entonces, bueno, recapitulando, diabetes nos es muy favorable para Sí, el control de la glucosa sin esta cuestión de estar con la insulina, ¿no? ajá, o hipoglucemia O antes, cualquier. hipoglucemia. Entonces, Hipoglucemia antes. ok, te digo, porque yo tengo hipoglucemia también ahí. Pero también nos mencionaba la cuestión de la osteoporosis por Ujú, la cuestión del fortalecimiento de los huesos, sí, ¿correcto? ujú. ¿Nos podrías especificar de qué se trata este síndrome que mencionaste ahorita que podría, en su caso, ser un impedimento para la práctica? Buena, ajá, buena pregunta también. Síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, está dentro de un espectro completo de enfermedades autoinmunes. Se me viene a la mente porque hemos tenido varios pacientes con esto precisamente en el hospital. Y bueno, pues a lo mejor algunos lo habrán oído, algunos lo sabrán, pues hay para no entrar en términos tanto médicos, hay un daño en lo que son las prolongaciones, las comunicaciones de las neuronas, Ujú. evitando que estas comunicaciones puedan fluir de la manera más adecuada. Entonces, pues esto, por supuesto, puede ir obstaculizando bastante lo que es el sistema neurológico, su funcionamiento, así de manera muy general. Y como sabemos, la parte neurológica es esencial en lo que es el desarrollo de esta disciplina. Y Sí. por ejemplo, Fer, en casos como personas con fibromialgia Ujú, o me imagino que también personas con ujú, cáncer, pero no tan en etapas tan avanzadas, ¿no? ujú. Bueno, voy a empezar por la parte del cáncer porque eso es importante y depende también, ¿no? Hay algo que sí se tiene que saber que de hecho todas las enfermedades neoplásicas malignas consumen una cantidad brutal de energía, por eso casi todos los pacientes que tengan estas enfermedades tienen que estar acompañadas de un nutriólogo porque la cantidad de energía que se consume es brutal, ¿no? En estos casos, quizás a lo mejor en etapas tempranas, sería una excelente pregunta. Tal vez un oncólogo podría, Ujú. emitir una mejor recomendación que yo, pero lo más probable es que sí, ¿no? Claro que en etapas terminales, o sea, sobre todo cuando ya hay metástasis a huesos, etcétera, será Claro. mucho más limitado. Ahora, en cuanto a fibromialgia, ese es un dato muy importante y aquí tocamos, o ya empezamos a tocar el tema que ya raya en otras cuestiones, un poquito más allá de la parte física o sistémica, ¿no? Ujú. A lo mejor para quienes no lo sepan, la fibromialgia de hecho no está del todo bien esclarecida, tal vez un reumatólogo también lo puede explicar mejor, pero a grosso modo hay cierta predisposición a que los pacientes sientan dolor de manera exagerada, ¿no? Ujú. Entonces, aquí, de hecho yo tengo una conocida que padece eso, bueno, que sospechamos padece eso y lo ha practicado. Sí me dice que el dolor es impresionante, pero particularmente lo que a ella le gustaba es el pol giratorio, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Por la calma que produce un poquito que produce un poco el giro, el movimiento. Ujú. Entonces, pues sí, en estos casos también yo creo que podría ayudar, pero dependiendo de los giros más básicos, ¿no? Ujú. Claro. Quizás los mejores, o ¿cómo decirlo? La mejor ayuda la vamos a tener
más allá de lo físico, quizás en la parte neurológica y en la parte psicológica, ¿no? A ese punto precisamente queríamos llegar porque fíjate que en episodios anteriores hemos tenido la visita de varias personas que han tenido pues enfermedades hasta cierto punto bastante graves, incluso en alguna ocasión vino una persona con cáncer Sí. y nos mencionaba precisamente que el pola ayudó mucho a nivel emocional. Ujú. Entonces, como beneficio emocional de alguna u otra manera remitió en su enfermedad y pues literalmente le salvó la vida. Entonces, sí quisiéramos que como que nos especifiques esta cuestión porque muchas veces es así de, ¡ah, milagro!, ¿no? Sí, Pero sí, sí. realmente hay una cuestión científica muy importante detrás, ¿no? En estas remisiones de estas enfermedades. Cuéntanos un poquito. Bueno, en el caso de la remisión de enfermedades oncológicas, la verdad, al menos yo desconozco el mecanismo exacto por el que esto ocurre, pero sí, al menos sí me ha tocado observarlo en un par de pacientes. No es la mayoría, desafortunadamente, pero sí tiende a ocurrir. O sea, claro, que necesitaríamos mucho el contexto de cómo ocurrió o bueno, de qué estaba pasando con la paciente que ustedes comentan, ¿no? No todos los cánceres son iguales, o sea, no todos a lo mejor son por mala alimentación, no todos son por malos hábitos, algunos tienen carga genética. Entonces aquí sí es un poco más complicado el asunto. Y bueno, pues los oncólogos no me dejarán mentir que un paciente con cáncer es todo un mundo y un paciente con cáncer y otro paciente con cáncer es otro mundo completamente distinto. Ujú. Ujú. Quizás en la parte que yo sí podría aportar algo un poco más relevante es la parte emocional. O sea, realmente cómo el POL ayuda o puede ayudar a este tipo de pacientes. Bueno, ahí hay una cuestión muy interesante. Eso me ha tocado verlo cuando un paciente recibe un diagnóstico de estos, que prácticamente prometen dar un giro de 180 grados a su vida. Entonces, las reacciones pueden ser muy diversas, desde quienes lo afrontan, desde quienes quedan en shock completo, desde quienes no saben por dónde empezar. Y entonces, pues, da la casualidad de que varios de los pacientes que me ha tocado dar estos diagnósticos tienen algo muy en común, que es que sentían que hasta el momento no valoraban absolutamente nada de su vida. Entonces, pues vamos a suponer que entramos a esta disciplina, algo tan mágico que quizás, o sea, vamos a suponer una categoría de pole art que habláramos de una historia de un paciente oncológico porque va mucho más allá del afrontar a la muerte. Se tiene que afrontar el dolor, se tienen que afrontar las Sí. idas al médico, se tiene que afrontar los piquetes y los estudios constantes, el entrar a máquinas de una manera muy cotidiana. Entonces, ahora, ¿cómo procesa esto la mente? Si no tenemos una disciplina que nos ayude a hacerlo, muy probablemente no lo hagan. O Ujú. sea, e incluso además de psicología, yo creo que esto puede ser un excelente complemento para ayudar a entender al cerebro qué es lo que está ocurriendo. Ujú. Entonces, y ahí pues quizás hablamos de otro mecanismo que tiene que ver, que es cómo afrontamos el trauma o cómo el POL ayuda a afrontar el trauma. Ujú. Y eso se resume en algo muy interesante, que es la recopilación o las múltiples conexiones que se generan para para afrontar en el caso del POL una figura. Ahora, bueno, vamos a ahondar en esto, ¿no? ¿Por qué el POL puede ayudar con estas situaciones o más que nada con el trauma particularmente, ya sea por una relación, una ruptura traumática, ya sea por violencia intrafamiliar o en este caso una enfermedad de la que se recibió un diagnóstico del que ni siquiera se tenía idea? Bueno, por una simple razón, que es al momento en que nosotros ejecutamos una mariposa, un handspring, un backflip, por ejemplo, nosotros tenemos que empezar a generar conexiones neuronales diferentes. Ujú. Ahora, cuando esas conexiones se generan, el cerebro quizás adquiere otra perspectiva del entorno, ¿no? Ujú. Es decir, estas nuevas conexiones ayudan quizás, si no bien a digerir o no a olvidar, ayudan a ver las cosas desde otra perspectiva. Voy a poner un ejemplo que le pasó a una paciente que no fue con pole, pero sí fue con natación, que quizás recibió el diagnóstico, pero al momento de comenzar a hacer deporte, ella sintió que varios años o los años de su vida que siguieron de manera continua, ya no supe qué pasó con ella, pero pues los disfrutó muchísimo. O sea, la enfermedad no había desaparecido, pero sorpresa, pues ya no la veía de la misma forma, ¿no? Sí, entonces, retomando un poquito lo que dices, Fer, digamos que a nivel hormonal,
Ujú. Cómo van todas estas hormonas ayudando a que precisamente en los niveles de ansiedad Ujú. disminuya, que la sensación de satisfacción, de Ujú. recompensa, de felicidad va generándose a partir de que pues vas teniendo estos pequeños avances, ¿no? Dentro de lo que sería la Ajá. práctica, ¿no? Exactamente, ¿no? Resumiéndolo así, o bueno, por así decirlo, si lo pudiéramos resumir en una pequeña ecuación, más esfuerzo igual a más plenitud, ¿no? O Ujú, bueno, más esfuerzos, probablemente más resultados, muy probablemente mayor plenitud, ¿no? Porque en efecto todas las conexiones que se generan, más todas ujú, las hormonas que se emiten, porque no solo es a nivel del cerebro, también a nivel de todo el sistema endocrino se liberan, por ejemplo, ujú. adrenalina, otros neurotransmisores, muy similares, dopamina. Entonces, por eso quien diga que es adictivo, pues la verdad no, no va a mentir en ese aspecto. O sea, por todos los neurotransmisores que se generan, endorfinas. Entonces, pues sí, muy probablemente, por ejemplo, puedan disminuir dolor en pacientes que tienen dolor, puedan disminuir ansiedad en pacientes que tienen ansiedad, incluso pacientes que tienen dificultades, sobre todo para el aprendizaje, por ejemplo, algunos adolescentes Ujú. incluso que tengan problemas para la escuela, la continua disminución en los niveles de cortisol puede generar que el aprendizaje sea muchísimo más óptimo. Justo eso Ahorita iba a me llamó preguntar. mucho la atención que dijiste que se crean estas nuevas conexiones Ujú. neuronales. Ujú. Yo siempre les digo a mis bebés que al final de cuentas el pole es otro Ujú. lenguaje, ¿no? Sí. Es un lenguaje corporal diferente porque usamos literalmente todo el cuerpo para cargarnos, ¿no? Y sobre todo, ahorita mencionaste figuras que literalmente todas son de cabeza. Ujú. Entonces, literal, cuando nos volteamos de cabeza, nuestro mundo cambia por completo. Entonces, como bien decías, hay que verlo de una nueva perspectiva. Esta posición en sí, o sea, el estar de cabeza, ¿ayuda en específico a crear estas nuevas conexiones o porque sí son como figuras muy específicas? Sí, de hecho, se me había olvidado por completo tocar ese tema y qué bueno que me lo recuerdas y es de las que más dibujan una sonrisa en mi rostro porque es de las cosas que menos exploramos en el área clínica porque como que las damos por hecho que están bien Ujú, y pero es de las cosas más interesantes y más importantes y ahí va la cuestión. Siempre se nos ha dicho que tenemos 5 sentidos, ¿no? Para no extenderme tanto, quizá, para no atorarme tanto aquí, uno de ellos es el tacto, pero el tacto está compuesto por muchísimos receptores, demasiados. Entonces, pues, hay unos de esos receptores que permiten ajustar la posición o decirle al cerebro en qué lugar está cada cosa. Hay enfermedades como la sífilis que, por ejemplo, pueden dañar estos mecanismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, son pacientes que les cuesta caminar porque ya no saben, por así decirlo, dónde está cada pie. Si les alzamos el brazo, van a tener problemas para saber en qué parte está cada dedo, por ejemplo. Ahora, pues, ¿qué ocurre con las figuras invertidas? Pacientes sanos que no tienen ningún antecedente, alza el brazo derecho sin problema, mueve el dedo izquierdo sin ningún problema, levanta el tobillo izquierdo también. Pero ahora, ¿qué pasa si el cerebro lo ponemos en una posición completamente invertida? Llámese una inversión simple o un handspring, que es el terror de cualquier principiante, yo creo. sí. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa en ese momento? El cerebro ya no sabe dónde está cada cosa, ¿no? Ujú. Por ejemplo, mueve tu pierna izquierda y más de una vez he oído y a mí me toca dónde está mi pierna ¿Dónde Sí, está? izquierda, ¿no? sí, Exacto, me sí, consta que sí. Entonces, clásico. pues, Sí. como el cerebro se acostumbra a estar en nuevas posiciones y completamente distintas, claro que se empiezan a generar nuevas conexiones neuronales y particularmente a nivel del cerebelo, yo creo que sería uno de los mejores ejemplos, ¿no? No sería de sorprenderse que quien a lo mejor en su vida haya sido muy malo para bailar, después de adoptar este tipo de posiciones, ya aprenda a tener una mejor expresividad o bueno, una mejor coordinación al momento de hacer esto. Entonces, pues sí, ese es uno de los temas más interesantes y sí. Sí, justo era lo que te iba a preguntar, Fer, a nivel de lo que es la coordinación, de lo que es Ujú. la memoria, sí es como muy evidente Ujú. que esto te va a ir ayudando a largo plazo, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, yo creo que sí, y yo creo que la mayoría, bueno, la mayoría de mis compañeras son
ingenieras, son biólogas, algunos son doctoras, fisioterapeutas. Entonces, en cuanto al aprendizaje, sí, algunas ya me han manifestado que posterior a esto sí se ha reflejado en su aprendizaje, ¿no? Entonces, pues sí. Y de manera muy curiosa también todas ellas me han hablado de otra área y que yo creo que vale la pena hablarla, que es ¿por qué el polo en particular? Porque también la calistenia podría ofrecer estos beneficios quizá, o Ujú. la natación, pero ¿en dónde más encontramos tanta expresividad teatral? ¿Y dónde encontramos, en qué otra disciplina encontramos la facilidad para explorar sexualidad, ¿no? Y es que creo que no podemos hablar de pol sin hablar de sexualidad, porque muchos piensan que hablar de sexualidad es hablar de relaciones sexuales cuando no es así. Ujú. Este, Varias de estas compañeras me han comentado que además del aprendizaje han sentido mayor plenitud en lo que su sexualidad refiere, y no me refiero a una vida sexual activa, me refiero a que han agarrado mayor seguridad quizás al momento de hablar con sus parejas. O bueno, pues por ejemplo, no sé qué efectos pudiera tener en adolescentes, sería interesante ver, pero por ejemplo, como la sexualidad no empieza desde la primera relación, sino puede empezar desde el mamá, papá, me gusta alguien de mi salón, ¿cómo le hago? O bueno, ¿qué es lo que yo tiendo a hacer? Desde ahí puede empezar. Tal vez este tipo de disciplinas podrían ayudarnos a generar quizás más autoestima. Quizás bueno, por ejemplo, como convivimos con el cuerpo con escasa ropa de manera continua, oye, yo no sabía que tenía un lunar en esta parte de la pierna, ¿no? Yo no Ujú. sabía que el rojo me gustaba tanto como se me veía. Yo no sabía que tales vestuarios me sentían o me hacían sentir con muchísimo más poder. Yo no sabía que los tacones me hacían sentir muchísimo más poderosa, como me han dicho algunas personas. Entonces, pues, yo creo que el pole sexual, tal vez esa no es la pregunta que debemos hacernos y la respuesta corta sería que no, pero puede ayudarnos a descubrir de mejor manera nuestra sexualidad, tal vez yo creo que sí. Tal vez una coreografía de pole exotic puede ser tan enriquecedora como lo puede hacer la exploración de la vida sexual desde cualquier otro ámbito, ¿no? Claro, qué importante es lo que mencionas, Fer, porque al final de cuentas todo lo que nos estás mencionando se reduce a conciencia corporal, ¿no? Ujú, Esta cuestión de, pues literalmente va junto con pegado con estos nuevos lenguajes, ¿no? Siempre pensamos en el cuerpo, pero el cuerpo como algo, como un ujú. conjunto, ¿no? Pero no nos damos cuenta que nuestros brazos, nuestro cuello, nuestras corvas son Sí. fortísimos y al final de cuentas cuando ves que te cargan dices, ¿qué Ujú. es esto? No, sí se puede. Entonces, tomar esta conciencia corporal a nivel como individual y luego ya ponerla frente al espejo y Ujú. como bien dices, ¿no? Así de, ay, me puse unos tacones y me Sí, veo genial. O sea, Sí, está padrísimo, más ¿no? empoderada, ¿no? Dije, sí, sí. exactamente. Y por ejemplo, Fer, tú como parte del área de la salud, ¿en qué otras áreas consideras que debería de haber mayores estudios para vincular esta parte del POL con temas de la salud? ¿En qué otras áreas? Uy, esa pregunta es muy amplia y yo Ujú. diría que en todas prácticamente, traumatología y ortopedia, porque sí, la resistencia a los huesos disminuye mucho la incidencia de fracturas. O sea, por ejemplo, he visto pacientes que con una caída de 1 metro ya tienen una fractura y he visto a maestras caer desde 3 metros de altura, poner la rodilla y aún así no sufrir alguna lesión. Traumatología y ortopedia podríamos empezar por ahí. Ujú. Psicología y psiquiatría, yo creo que ya es lo que Ujú. hemos hablado. Nutrición no se puede dejar de lado Ujú. porque también el nacimiento de un nuevo cuerpo, por así decirlo, con mucha más masa muscular, muchísimo más masa ósea, entonces puede tener muchísimo más requerimiento. Este, Reumatología muy probablemente también, o Ujú. sea, el área de las enfermedades autoinmunes. Este, y bueno, pues hay una que se me está yendo por ahí, bueno, ya no me acuerdo, pero pero ya, o sea, Pues sí, pero es sí lo había bastante, pensado, ya sí. con esas ya tenemos. Sí. Wow, Fer, pues literalmente nos has abierto un universo en la cuestión de la biología, de la salud, Ujú, de todas estas enormes repercusiones que tiene nuestra disciplina y esto es súper importante porque ujú, nuevamente este programa está ujú, enfocado a destruir todos esos tabús y esos mitos que hay sobre esta práctica y todo lo que nos has dicho ahorita, bueno, o sea, nos ujú, enriquece muchísimo Claro. porque vean cuántos beneficios a nivel
biológico tenemos, o sea, no nada más es la cuestión emocional, o sea, es a nivel huesos, es a nivel diabetes, es, o sea, impresionante, ¿no? O sea, nos has dejado así de, wow. Sí. Sí, por Sí. mencionar solo algunas, porque me podría pasar 8 horas hablando de temas médicos, pero sí. No, pues vamos a tener que invitarte Sí, otra vez para que otro nos hables ahora programa para sí que... como muy específico Específico, sí, de exacto. cada uno, ¿no? Sí, pues sí, pues no sé, ahora sí que me dejó sin palabras también, Fer. De alguna manera, Fer, creo que esta aportación que nos hacía muchísima falta. Sobre todo, ya habíamos tenido la presencia de psicólogos, de nutriólogo, pero esta parte de médica, creo que era lo que más nos surgía. De alguna manera, pues, ¿qué labor tendría un médico del deporte con el polo? Buena, buena pregunta. Y pues para concluir muy rápidamente, son los médicos que a fin de cuentas se encargan, casi no he tenido contacto con ellos, pero se encargan de la parte del sobreentrenamiento deportivo, porque el lado oscuro del polo está aquí, en entrenar demasiado. Son los Exacto. médicos que se encargan de las lesiones, porque no todos estamos capacitados para atender una lesión, sobre todo específica del deporte. Y la parte del entrenamiento deportivo, de aprender a organizar, porque no es nada más ir a entrenar 2 horas, luego 3, luego 2, o sea, hay que organizar un entrenamiento, ¿no? Perfecto. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Le agradecemos muchísimo a Fer esta cátedra que nos acaba de traer el día de hoy. Y bueno, recuerden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Pol Terapéutico Casia y nos vemos la próxima semana. Adiós. Hasta luego. Adiós.